El proceso de creación de informes comienza con la conexión a datos externos, la limpieza y transformación de datos. Estas tareas se realizan en el editor o Power Query, que se abre desde el menú inicio, grupo consultas, botón transformar datos. En Power BI Desktop, Power Query muestra una vista previa de los datos y las opciones de exploración, transformación, limpieza, filtrado y modelado disponibles desde la cinta de opciones y también desde el menú contextual de las columnas. Existen tres paneles fundamentales: el panel de consultas, el panel de datos y el panel configuración de la consulta, que es donde se encuentran los pasos aplicados. Hay además otros formularios y ventanas que se abren para las opciones disponibles y puedes consultar también la barra de estado en la parte de abajo de Power Query. En pantalla, el editor de consultas Power Query vacío. Para conectar a un archivo Excel, voy a Inicio, Nueva Consulta, Nuevo Origen, Libro de Excel. Elijo el libro, abro y desde el navegador elijo cada elemento que necesite para crear una consulta. Puedo ver la vista previa de los datos. Elijo la tabla clientes y acepto. Cada consulta en Power Query se define mediante pasos que se van realizando directamente con lenguaje M o también con las transformaciones desde el menú. En estos momentos vemos la consulta resultante. Es cómodo también ver los pasos en la barra de fórmulas. Si no ves la barra de fórmulas, te recomiendo ir al menú Vista, Grupo Diseño, y aquí tienes la casilla para activar la barra de fórmulas. El primer paso, Origen, es la conexión al archivo Excel. El segundo paso es la navegación, es decir, la selección de la tabla clientes. Y el tercero es la detección del tipo de datos que se realiza automáticamente tras analizar el contenido de cada columna. Además de los pasos que se crean durante la conexión, puedes crear pasos nuevos. Por ejemplo, puedes elegir las columnas desde el menú Inicio, elegir columnas y de aquí puedes descartar aquellas con las que no deseas trabajar. Si recorres los pasos, puedes comprobar el estado de los datos de tu consulta. Por ejemplo, en este paso existe y de geografía y en el siguiente ya no está. Power Query permite importar datos desde archivos delimitados, como CSV o TXT, desde el menú Inicio, Grupo Nueva Consulta, botón Nuevo Origen, despliego y elijo texto o CSV. Elijo el archivo con los datos de los productos y abro. El navegador muestra una vista previa de los datos y tres cuadros desplegables, que permiten ajustar la configuración prevista según las necesidades de cada caso. El primero, Origen de archivo, es muy útil sobre todo cuando tenemos que ajustar el código para las tildes. El segundo es el tipo del delimitador. Lo ha identificado bien, es el tabulador, pero podría ser cualquiera de estos que están disponibles. Y el tercero, la detección del tipo de datos, se basa en las primeras filas en todo el conjunto o no se detectan los tipos de datos. Si está todo correcto, acepto y compruebo que tengo la consulta, la vista previa de los datos y también los pasos que se han realizado. Te recomiendo explorar esta opción para otras extensiones menos comunes, siempre que el archivo de origen se pueda abrir con el bloc de notas de Windows como si fuera de tipo texto. Excel es uno de los datos más utilizados. Veamos cómo conectar a este libro Objetos Excel. Te recomiendo aprovechar este botón en Power BI, que es un botón de acceso rápido que define el conector que es Excel. Luego escoges la ruta y el nombre del archivo. Para archivos de tipo Excel, el navegador muestra dos paneles. A la izquierda, la carpeta con el nombre de archivo y su contenido. Aquí vemos que contiene 3 tablas, 4 hojas y un rango nombrado. Veamos que aquí aparece un número 1. En el libro Excel existe una hoja, que es moneda, y una tabla que es moneda. Para Excel está bien. Para Power BI no, porque no puede manejar dos objetos con el mismo nombre y agrega un número. Se han identificado bien las 4 hojas que existen en este libro y también las 3 tablas, las 2 tablas que existen en esta hoja y una tabla que tenemos en la hoja moneda.
Y también existe un rango de datos. Este rango se corresponde con esta hoja rango nombrado. Puede ser fórmulas, nombres definidos, administrador de nombres y el rango ventas es el conjunto de celdas desde la A1 a la F20 de rango nombrado. Lo tienes aquí y lo has identificado automáticamente. Si eliges una hoja, vas a obtener todo su contenido. Por ejemplo, la hoja tabla. Tenemos desde la primera celda que tenga un valor en la esquina superior derecha hasta la última celda en la esquina inferior izquierda. Si contiene dos tablas, Power BI solo distingue el contenido, las celdas que contengan algún valor y luego rellena con números el resto. Si eliges una tabla, Power BI va a identificar el contenido de esa tabla. Voy a elegir uno y también la hoja rango, una tabla y una hoja. Y voy a transformarlo. Desde Power BI podemos ver dos consultas. Esta es la consulta sobre el número 1 para que se llama con los 3 pasos que tiene. Y si he conectado a una consulta, veré 4 pasos. El primer paso es como una tabla, origen. El segundo, navegación. Me conecto a Excel y navego hacia el objeto. Lo que ocurre es que si he conectado con una hoja, veré que los nombres de las columnas son columna 1, columna 2, columna 3. Por lo que se hace necesario que tengan significativos. Luego quedaría ajustar el tipo de datos. Hemos importado datos desde múltiples objetos de un archivo Excel. Crear parámetros para guardar la ruta de acceso a los archivos. En este caso, la conexión apunta a la carpeta datos, que es donde están los archivos y está todo bien. Si cambio la ruta de los archivos, Power Query me alerta de que se ha roto la referencia. Y si intentamos actualizar la vista previa, se rompe la estructura porque ya no hay archivos en la carpeta. Restauro los archivos, vuelvo a actualizar y veo que está todo bien tanto para clientes como para productos. Vamos a crear un parámetro para aliviar el proceso porque tendríamos que ir uno a uno ajustando la cadena de conexión. Y este es un proceso complejo, tedioso y además insostenible. Nos servimos de los parámetros desde el menú inicio, grupo parámetros y cierre parámetros. Creamos un parámetro nuevo que se llama ruta. La descripción es opcional, el tipo de datos es texto y el valor actual del parámetro ruta coincide con la ruta donde tenemos los archivos. No puedo olvidarme de cerrar la barra. Ya está el parámetro creado y ahora resta ajustar el valor de la ruta para que entienda que está utilizando el parámetro. Vemos que el parámetro ha creado un objeto nuevo en el panel de consultas con su valor actual y el botón para regresar al formulario administrador de parámetros. Desde el menú inicio, nos vamos a configuración del origen de datos, elegimos la consulta, cambiar origen. Tenemos el modo básico y avanzado. Desde el modo de uso avanzado, estamos con el nombre del archivo, elegimos como primer elemento el parámetro ruta y como segundo elemento el nombre del archivo. Acepto. Luego, en el segundo punto, hacemos exactamente lo mismo. Esto lo tenemos que hacer una sola vez. Elijo ruta, elijo el parámetro y luego tengo el nombre del archivo. Luego cierro y tengo el dato contempla este parámetro ruta. Ahora, si nosotros cambiamos las rutas de los archivos, las consultas se van a perder porque no van a entender. Lo que podemos hacer pues, podemos cambiar el valor del parámetro y solo con esto ya se actualizarían correctamente los datos en todas las consultas. Recuerden los datos activos y poder dar fase también los consultas de las Power Query.
datos desde archivos que tienen la misma estructura y ubicación, es más eficiente cargarlos directamente desde la carpeta en una única consulta, en lugar de crear consultas independientes y luego una consulta extra que los combine. En la carpeta hay 5 archivos con datos de productos que se dividen según su tipo. La columna tipo puede tener valor M, que se corresponde con los productos de tipo M, y asimismo ocurre con R, S y T. Si el es en blanco, se corresponde con los productos de tipo vamos a Power BI, en el menú inicio, grupo datos, obtener datos, elijo carpeta. Conecto, vamos a usar el conector de carpeta, pego la ruta o examino y la busco, y tengo un navegador que muestra los archivos de la carpeta y sus datos. Te recomiendo la opción transformar datos para explorar el contenido de la carpeta, limpiar y filtrar si fuese necesario y luego combinar los archivos. Como mis datos están limpios, elijo combinar y transformar datos. Ahora aparece un navegador que muestra la ventana combinar archivos con la vista previa de los datos del primer archivo, que era el de montaña, y aquí veo el tipo. Acepto para que se cree la consulta en Power Query. Entro a transformar datos y aquí veo el resultado de la consulta. Si me voy a la columna de tipo, puedo comprobar que se han combinado todos los tipos que existían en la carpeta. Vamos a ver que se crea una estructura de carpetas donde tenemos parámetros y funciones que son necesarias para llegar a este resultado. Una vez preparada la consulta, si se actualiza la carpeta con nuevos archivos, habría que realizar la actualización de la carpeta desde Power Query, Power BI Desktop o el servicio de Power BI. La consulta sigue los pasos, se conecta a la carpeta, quita los archivos, invoca la función y realiza todo lo necesario hasta combinar todos los archivos que allí se encuentren. En pantalla vemos el editor de consultas o Power Query vacío, sin consultas. El objetivo es conectar a una carpeta que almacena archivos Excel y a la vez combinar su contenido, todo en una única consulta. Al importar varios archivos de tipo Excel, es importante comprobar la estructura, que en este caso es la misma. La columna tipo indica el tipo de productos y sirve para distinguir el nombre del archivo. Cierro estos archivos y me voy a Power Query desde el menú inicio, elijo nuevo origen. Elijo el conector carpeta, conecto, pego la ruta que antes he copiado y acepto. En este navegador vemos los archivos que están en la carpeta y sus propiedades. Debes transformar los datos en caso de que necesites realizar limpieza o filtrado de los mismos. Yo los tengo y por tanto voy a combinar y transformar datos. En este navegador vas a ver que te muestra el contenido del archivo que se encuentra en el primer lugar. Este es el archivo productos M. Si esperas que los archivos tengan estructuras diferentes, en lugar de elegir un elemento, te ubicas sobre la carpeta, activas su menú y eliges transformar datos. Como aquí está todo bien y yo tengo la misma estructura, voy a elegir el objeto tabla y acepto. Power Query muestra el resultado de la combinación, construye todos los elementos necesarios y si nos ubicamos en la columna tipo, vamos a ver que aparecen los datos de todos los archivos de Excel. Aquí podemos ver todos los pasos de la consulta hasta combinar todo el contenido. Uno de los accesos directos propuestos en la vista de informes Power BI para acceder a los datos externos apunta a la base de datos SQL Server. Solo podrás acceder a las bases de datos si tienes los permisos adecuados. Se muestra un formulario para configurar las propiedades de conexión. Indico el nombre o la ruta del servidor SQL Server. La base de datos en este momento es opcional y elijo
elijo el modo de conectividad de los datos. En este caso, va a ser importar para traer los datos al modelo Power BI. Y acepto. Desde el navegador de base de datos expando el contenido de la base de datos que tengo en el servidor y elijo uno o más elementos de los cuales quiero crear consultas. Voy a elegir la tabla que contiene los datos de los productos y el botón Transformar datos que abre Power Query con la consulta ya creada. Me quedo únicamente con las columnas que yo quiero, no las necesito todas. Desde el menú Inicio, Administrar columnas, Elegir columnas. Prefiero desmarcarlas todas y marcar a conciencia el producto, el nombre, el color y también el precio. No necesito más y acepto. Puedo también filtrar por filas. Si tienes claro cuáles son los colores con los que quieres trabajar, pues los puedes elegir también. Esta consulta es eficiente porque aplica filtros por filas y por columnas, de forma tal que se evita cargar al modelo columnas o filas innecesarias. Para conectar a una página web hay que indicar la cadena de texto correspondiente a la página. Necesito encontrar en la Wikipedia los datos de las sesiones del Comité del Patrimonio Mundial. Encuentro el enlace y lo copio. Desde Power Query, nueva consulta, nuevo origen, origen web y pago. Aquí tienes dos entornos, el básico y el avanzado. Este uso avanzado sirve para construir la cadena de texto concatenando partes y trabajando con parámetros. Cuando conectas a un recurso web, el navegador ofrece varias secciones para mostrar la información contenida en la página. En primer lugar, tienes las tablas que se han identificado en el documento. En segundo lugar, en las tablas sugeridas son tablas que como tal no existen, pero se interpretan a partir del documento web. El tercer bloque contiene solo textos. El botón Agregar tabla mediante ejemplos puede aplicar el contenido de las columnas que Power Query construya una tabla a partir del patrón definido. El navegador ofrece una vista previa de los datos en forma de tablas y también una vista web. Elijo tabla 1 y acepto. Hemos obtenido una consulta. Esta consulta requiere transformaciones adicionales. Primero elimino el tipo cambiado. Luego, desde el menú Transformar, voy a elegir usar la primera fila como encabezado. Ahora la tabla está mejor definida. Y por último, vamos a limpiar la columna Sesión. Para ello, desde Transformar, nos vamos a la columna de texto y en el bloque Extraer, vamos a extraer el texto antes del delimitador. Como solo necesitamos el número, voy a indicar que el delimitador es el corchete, su apertura. Acepto y ya me queda limpia la columna. Te sugiero evaluar en cada caso y con todos los orígenes externos las tareas de limpieza, transformación y enriquecimiento de tus datos. Digamos que necesito enriquecer el análisis del Comité del Patrimonio de la Humanidad sobre sesiones extraordinarias que está en un documento en Word. Power Query no tiene un conector nativo con Word. Para estos casos te recomiendo abrir el documento, elegir la información que necesitas y convertirla en el portapapeles. Desde el editor de Power Query, menú Inicio, elijo el botón Especificar datos. Se nos presenta una estructura con la que podemos crear una tabla desde cero. Es una opción muy útil para crear análisis y prueba de concepto con juegos de datos muy sencillos. Pego los datos desde el portapapeles y puedo comprobar que Power Query reconoce que la primera fila puede ser la cabecera de la tabla. Renombro
como sesiones extraordinarias y acepto. Sobre esta consulta se pueden realizar las mismas acciones que sobre una consulta con datos conectados. Para actualizar los datos desconectados, hay que activar el paso origen para ver nuevamente y desde aquí puedes agregar columnas, filas o modificar los datos con opciones que no puedan ser conectados. Con frecuencia accedemos a los mismos orígenes de datos para traer otras tablas o elementos y crear nuevas consultas. Power Query conserva las propiedades de acceso a las conexiones existentes. También puedes reutilizar las conexiones a bases de datos para agregar nuevos objetos como tablas y vistas. Desde el menú Inicio, en Nueva Consulta voy a Orígenes Recientes y elijo Clientes, que es un archivo de tipo Excel. En lugar de pedir la ruta hacia ese archivo, muestra directamente el navegador. Elijo el nuevo objeto, en este caso, la hoja Geografía y Acepto. Ya tenemos la nueva consulta que apunta al mismo origen. Déjame mostrarte la ventana de dependencia de consultas que tienes en el menú Vista para que compruebes un aspecto importante. Si se han configurado parámetros de acceso a la carpeta donde está el archivo Excel, la conexión con geografía no se vincula al parámetro. Para activar el parámetro, basta con ir en el menú Inicio al botón Configuración de origen de datos, seleccionar la conexión con clientes, cambiar el origen y sin cambiar nada, aceptar y cerrar. Si regresamos a geografía, veremos que ahora sí tiene en cuenta la ruta. Puedes comprobarlo también desde la ventana Dependencias de consultas. Ahora, si elijo ruta, se ve la influencia que ejerce sobre geografía. Y de esta forma, puedes reutilizar los orígenes pasados para crear nuevas consultas. Cuando cambios en la cadena de conexión a los datos, se rompe la consulta. Power Query ofrece varias opciones para configurar la conexión de acceso a datos externos. En primer lugar, cuentas con la barra de fórmulas. Si no ves la barra de fórmulas, te recomiendo activar la casilla barra de fórmulas desde el menú Vista. Otra opción es trabajar con el formulario desde el paso origen. Tiene dos modos. El modo básico sirve para pegar directamente la ruta de acceso o examinarla. Y el modo de uso avanzado sirve para crear la cadena de conexión por partes, trabajar con parámetros y concretarla. La tercera opción es trabajar desde el botón Configuración de origen de datos del menú Inicio. Si cambias el valor a una propiedad de conexión, automáticamente se va a reflejar en todos los objetos que apuntan a esta conexión. Desde esta misma ventana, puedes trabajar con los permisos de conexión a los distintos orígenes de datos. Hablando de tipos de datos. En una consulta, el tipo de datos de cada columna se identifica por el botón que aparece a la izquierda de la cabecera de la columna. En este ejemplo está todo correcto. Power Query es especialmente hábil en la conversión de tipos de datos de texto a fecha. Elijo todas las columnas, detecto el tipo de datos desde Transformer y veo que todos se convierten correctamente a fecha. En este caso, sí hay errores. Puedes ver, hay 3 columnas que no se han podido identificar. Por eso, el tipo de datos se define como ABC123. No es 29 de febrero para el año 2023. No fue un año bisiesto. No se admite un texto donde deben ir números y si existen espacios entre números, también se considera texto. Estos son los errores que habría que solucionar. Lo primero sería quitar la transformación tipo cambiado porque para estas columnas no se define bien. Veamos cómo lo he solucionado. En primer lugar, realizar transformación tipo cambiado para las 3 columnas con error, pero convirtiéndolas a texto para forzar luego el reemplazo de los valores que habían por valores correctos. Por ejemplo, quitar aquí el espacio. Y luego, al realizar la transformación de tipo cambiado sobre los datos limpios, sale todo bien.
Te recomiendo realizar previamente las tareas de transformación y limpieza de datos, ya sea en el origen de datos o en la consulta de Power Query. Cuando el formato original de los datos no coincide con la configuración local de Power BI, pueden surgir errores, sobre todo en los tipos de datos numéricos o de fecha. En este ejemplo vemos que los valores de la columna precio tienen un punto para separar decimales en el paso origen. Power Query interpreta este punto. Según mi configuración regional, el punto significa separación de miles. Por eso convierte la columna a tipo entero y no hay ni rastro del punto. Elimino este paso tipo cambiado. Selecciono la columna y cambio el tipo de datos utilizando la configuración regional. Voy a convertir a un tipo de datos decimal. Veo, según mi configuración regional, que el punto es el separador de miles y la coma el separador decimal. Vamos a indicar que el origen de estos datos es un origen que viene del idioma inglés. Por ejemplo, digamos que va a ser inglés Estados Unidos. Y aquí ahora sí se aprecia. La coma es para separar los miles y el punto el separador decimal. Acepto y tengo la conversión al número decimal y los decimales están bien indicados. Realizo ahora el paso tipo cambiado para el resto de las columnas. Me voy a transformar, detectar tipo de datos y quedan todas las columnas de esta consulta bien definidas. Si la estructura de las columnas no se corresponde con los requisitos del modelo de datos, es necesario realizar todas las transformaciones hasta que consigamos dar respuesta a los mismos. Vemos la página del editor de consultas. Hay que crear una columna que combine categoría y prioridad. Selecciono categoría, mantengo la tecla control oprimida y selecciono prioridad. Si es importante que no se eliminen estas columnas, hay que pasar al menú Agregar columna y en el grupo de texto elegir Combinar columnas. El formulario pide definir el separador. Tienes unos valores definidos y se puede personalizar. Elijo personalizado y escribo un guión medio. Nombro la columna como categoría prioridad. Guión medio, prioridad. Y acepto. Las columnas originales no se afectan y ahora cuento con una columna combinada. Si necesito una columna combinada para color y tamaño y además no quiero conservar las columnas originales, elijo las dos y desde el menú Transformar, elijo Combinar columnas en el grupo Columna de texto. Para el separador, voy a elegir un separador personalizado que sea espacio barra espacio y le voy a llamar color barra tamaño y acepto. Las dos columnas originales desaparecieron, ya no está color ni tamaño y tengo la columna combinada con los valores de las dos. Tu elección entre la opción de transformar o agregar columna para realizar la combinación va a depender de tus requisitos. El editor de consulta te ofrece varias opciones para dividir columnas o extraer parte de su contenido. Para dividir en dos la columna color tamaño, basta con seleccionarla y desde su menú contextual elegir la opción Dividir columna por delimitador. Utilizo un delimitador personalizado. Esto va a ser espacio barra espacio. Y acepto. Se han creado dos columnas independientes. La columna original ha desaparecido. Solo te resta definir bien el nombre de las columnas, quitando lo que te sobra. En este caso, nos quedamos solo con tamaño. Ya estaría. En la consulta colores, es otra la idea. Aquí necesitamos una columna con el número y otra con el color, pero separados. 1 rojo, 1 verde, 2 verde, 2 amarillo. Todo en filas separadas. Elijo la columna colores, activo dividir columna por delimitador. El delimitador, si ha identificado bien, es una coma. Y en opciones avanzadas, elijo dividir en filas. Y acepto. Ahora tenemos una fila para cada combinación ID y color. Y por último, si queremos extraer una parte de este código, por ejemplo la parte central, esto que pone 0, 1, 2, 3, podría dividir por el delimitador espacio, obtener 3 columnas y eliminar lo que sobra. O también podríamos ir por otra vía. Elijo la columna, me voy a agregar columna y desde el grupo general elijo columna a partir de los ejemplos. Aquí tenemos dos paneles. Vamos a escribir en este panel lo que quiero obtener, que es 0, 1, 2, 3. Confirmo y vemos que ha elegido bien los números, pero sobre todo te puedes fijar que ha entendido
que lo que estamos buscando es extraer el texto que está entre los delimitadores espacio. Renombro la columna como ID y acepto. Las opciones que he utilizado han generado pasos en las consultas. Hay muchas posibilidades que puedes aprovechar, tanto desde dividir como desde extraer. En cada caso, verás lo que mejor te convenga para evitar pasos adicionales. El editor de consultas de Power Query que muestra los datos sobre población mundial por continentes. A la vista están los problemas de calidad de datos que tiene esta consulta. Se recomienda empezar filtrando por filas y por columnas. Para filtrar por columnas, nos vamos al botón Elegir columnas en el grupo Administrar columnas. Voy a eliminar las columnas que no necesito, ya sea porque no se ajustan al análisis o porque son columnas calculadas. Para filtrar por filas hay varios métodos. Lo primero es determinar cuáles son las filas que no se ajustan al análisis. La primera fila repite los valores de la cabecera, por tanto, esta fila no interesa. Si solo se trata de la primera fila repetida, puedes elegir la opción del menú Transformar, usar la primera fila como encabezado. De esta forma se elimina esa fila repetida. Todas estas filas que tienen valores nulos se pueden eliminar desde la opción de filtrado de una columna. Te mueves y quitas la casilla que acompaña a la palabra null. Y ya están los datos filtrados. Te propongo aplicar otra variante. Si quito los 3 últimos pasos, observo que las filas a filtrar se corresponden con las 7 primeras. Si detectas este patrón, te sugiero ir al menú Inicio, reducir filas, quitar filas superiores e indicar el número de filas. En este caso son las 7 superiores y aceptar. En un único paso, limpias todas las filas que sobran. De esta forma te queda limpia la consulta y requiere de menos pasos que antes. En tu proceso de transformación de datos con Power Query encontrarás muchos escenarios en los que la combinación de consultas es la solución. Para combinar consultas voy al menú Inicio, grupo Combinar, botón Combinar consultas y la opción Combinar consultas para crear una nueva, para mantener cada consulta original y obtener la consulta combinada. Lo primero es escoger las tablas que van a participar y luego las columnas de combinación. No tienen que llamarse igual, pero sí tienen que ser del mismo tipo. El formulario ofrece una vista previa de los datos que te puede ayudar. Hasta aquí, he creado algo parecido a un buscar V o VLOOKUP de Excel. Puedo ver la información sobre la coincidencia que existe en esta combinación, 9 de 9. Esto significa que todos los clientes tienen un sector asociado. El tipo de combinación va a garantizar una lógica adicional. Existen 6 tipos diferentes. El tipo seleccionado por defecto es externa izquierda y significa que la consulta resultante va a contener todas las filas y columnas de la consulta clientes original, que es la primera, más las columnas de la segunda consulta, sectores, para aquellas filas en las que haya coincidencia en ambas tablas. Si no hay coincidencia, las columnas de la consulta sectores se devuelven en blanco. Acepto y obtengo la consulta resultante. Cambio el nombre a clientes. Veo todas las columnas de clientes original y además una columna que contiene una tabla con las columnas de la tabla sectores. Puedo ver los datos aquí. Desde el botón Expandir, en la esquina de la cabecera de la columna, voy a elegir lo que necesite, que en este caso es únicamente el sector. Ahora ya tenemos los sectores por clientes. Es posible que la columna y de sector no sea necesaria. Si fuese el caso, te vas a elegir columnas y la quitas. Las dos consultas originales están configuradas para no habilitar la carga, por eso se muestran en itálico. Solo se cargará al modelo la consulta clientes, que está habilitada para la carga para que sea incluida en el modelo de datos. Desde el editor de consultas Power Query podemos obtener una consulta resultante y unir las filas de consultas originales. Aquí tenemos las ventas de los meses de enero, febrero y marzo. Para obtener una única consulta con todas las ventas de los meses juntos, nos vamos al menú Inicio,
grupo combinar, opción anexar consulta, y elegimos anexar consulta para crear una nueva, para mantener cada consulta original y crear además la consulta combinada. Como tenemos más de 2 consultas originales, nos vamos a 3 o más tablas. Aquí podemos agregar tantas consultas como necesitemos y también definir el orden. Voy a mover marzo y lo desplazo hacia la última posición. Tenemos como resultado una consulta que se llama anexar y cambio el nombre a ventas. Como vemos, contiene los datos de los 3 meses. Las consultas con los datos mensuales son consultas de conexión a los orígenes externos. Las consultas de conexión tienen la carga deshabilitada que puedo ver porque su nombre está escrito en itálico. La carga está deshabilitada. Únicamente se va a crear una carga de los datos de ventas. Esta es la consulta que se carga en el modelo. De esta forma, creamos el modelo mejor diseñado para la creación de informes con Power BI. En la fase de consultas nos ocupamos de definir correctamente la estructura de tablas del modelo. La consulta clientes está bien diseñada porque contiene únicamente columnas que serán atributos que describan a los clientes. En esta consulta se incluyen columnas tanto de ventas como de productos y esto no está bien. Cada consulta debe definir una entidad, o ventas o productos, pero no las dos juntas. Recuerda realizar primero las tareas de filtrado y limpieza de datos. Selecciono la consulta y desde su menú contextual elijo referencia. Al crear la referencia, creamos de inicio un duplicado. Le llamo productos y elijo las columnas que necesito para la entidad productos. Y de producto, color, tamaño y precio catálogo del producto. Estas son las columnas. Como último paso, tengo que comprobar que no haya productos duplicados en la columna y de productos, que será la columna de relación en el modelo y necesita almacenar valores únicos. Elijo la columna desde reducir fila, quitar filas, quitar duplicados. Para ventas, repito la acción. Me voy a ventas y productos, menú contextual, referencia, renombro como ventas y elijo las columnas. Estas dos para conectar con las tablas y además las columnas que representan los hechos. En el caso de las ventas, no hay que eliminar los duplicados. La consulta, ventas y productos tiene la carga deshabilitada. Se trata de una consulta de conexión que no se carga al modelo. La puedo mover hasta el final. Si guardas y aplicas los cambios, obtienes un modelo de datos con 3 tablas: clientes, productos y ventas. Las consultas referenciadas siempre van a depender de la consulta original. Desde Power Query podemos duplicar consultas. Veamos un ejemplo. La consulta para importar y transformar los datos de los productos grandes está lista. Se han realizado una serie de pasos hasta llegar al resultado requerido. Habría que repetir todo este proceso para los productos de tamaño mediano que están en otro archivo. Desde el menú contextual de la consulta, elijo duplicar y, como su nombre lo indica, devuelve un duplicado de la consulta. Le llamo medianos. En el panel configuración de la consulta, elijo el paso origen y desde la ruedecita o engranaje voy a cambiar el nombre del archivo. Ahora se conecta a productos medianos. Esto también se puede hacer desde la barra de fórmulas. Como el tamaño cambia de grandes a medianos, lo tengo que ajustar en el paso columna combinada insertada 1. Voy a la ruedecita y aquí cambio este texto por med, que significa medianos. Y acepto. En lugar de repetir todos los pasos y transformaciones, realicé un par de ajustes en la consulta duplicada. Estas dos consultas están desconectadas. Si ocurre un cambio en la consulta original, no afectará a la consulta duplicada. Power Query cuenta con una opción que permite distinguir la dependencia entre consultas y que te ayuda a comprender la relación que existe entre los componentes de tu entorno actual. Se activa desde el menú Vista, en el grupo Dependencias y el botón Dependencias de la consulta. Clientes original y sectores muestran la carga deshabilitada porque son consultas de conexión al origen y no se cargan al modelo. Ambas consultas nutren a clientes. La consulta combinada clientes depende de las otras dos. Tiene la carga habilitada y puede haberse cargado o no. Este diagrama tiene un botón para cerrar.
Veamos otro ejemplo sobre el efecto que tiene la acción de anexar en el diagrama dependencias de consultas. Este diagrama se puede maximizar y el tamaño de los elementos se puede aumentar. Si se te descoloca, puedes moverlo como si de una sola imagen se tratara. Cada consulta original mensual depende de un parámetro que se llama ruta y del origen de datos, febrero y marzo también. La carga para las 3 consultas originales está deshabilitada. La consulta ventas se nutre y depende de las 3 consultas originales, del valor del parámetro y de los datos. Sigamos viendo otros ejemplos. En este caso es la consecuencia de referenciar consultas. Abro el diagrama de dependencia y podemos ver que clientes es una consulta independiente que no depende de nadie. Y luego tenemos las consultas ventas y productos que dependen de la consulta ventas y productos. Cada una de ellas depende de la original. Vemos las flechas que las enlazan. Para finalizar, te muestro el efecto que se produce si nosotros duplicamos consultas. Veamos el diagrama y aquí tenemos que el parámetro ruta actúa sobre las 2 consultas. La consulta grande recibe los valores del parámetro y de los datos del archivo productos grandes, mientras que medianos recibe el dato del parámetro y en este caso del archivo productos medianos. No existe flecha de conexión y por tanto no hay dependencia entre las consultas grandes y medianos. Al crear duplicados, no creamos una relación entre ellas. El diagrama de dependencias de consultas es de gran utilidad para ver el efecto que se produce al combinar, anexar, referenciar y duplicar consultas. A veces necesitamos menos detalle del que tienen los datos. Aquí vemos una lista de libros sobre Power BI que incluye, entre otras cosas, el autor y el título. Nos han pedido agrupar por tema y para cada tema obtener algunos valores agregados. Power Query cuenta con una opción agrupar por del grupo transformar en la ficha inicio. La ventana asistente para agrupar tiene 2 tipos de uso. Un uso básico que admite una única columna para agrupar y un único valor agregado. Como necesito más de un agregado, me voy al uso avanzado. Escojo la columna tema para agrupar. Acepto el agregado inicial, le llamo cantidad y obtengo la cantidad de libros que existe en cada tema. Añado una agregación, le llamo primera fecha y la operación va a ser el mínimo de la columna fecha. Tengo la primera fecha que se ha vendido un libro de este tema. Y por último, importes, que nos va a devolver la suma de la columna precio. Acepto y obtengo el resultado, pero yo esperaba tener únicamente una fila para cada tema. Power BI no está bien porque hay 3 filas. Y además me gustaría que Excel y Power BI se fundieran con Power BI y Excel. Empecemos por aquí. Elijo una celda, la opción reemplazar los valores y cambio uno de los dos. En este caso, lo voy a dejar como Power BI y Excel. Ahora los 2 textos son iguales, por tanto se pueden agrupar. Lo que ocurre es que el paso está después de filas agrupadas. Lo muevo, primero reemplazo y luego agrupo. Ahora ya tengo una fila de menos. El caso de Power BI sale mal porque hay espacios por delante del texto significativo en la fila 7 y por detrás del texto significativo en la fila 9. Voy a elegir la columna, me voy a transformar, columna de texto, formato y recortar para quitar los espacios en blanco al inicio y al final de las celdas. Tengo los valores y ahora muevo el paso y cuando realice la acción de agrupar las filas voy a tener todo bien. Como regla general, la recomendación es recortar las columnas de texto y definir el formato correcto de mayúsculas y minúsculas antes de agrupar, filtrar o realizar otras tareas sobre estas columnas. La consulta ventas muestra los datos de sus 3 primeras columnas
repetidos 4 veces. Se debe a que los nombres de las medidas están apilados en la columna medida y sus correspondientes valores están apilados en la columna valor. Esta estructura no es válida para el modelo en Power BI. Es necesario que cada columna tenga contenido propio. Hay que crear una columna para cada medida. Elijo la columna medida y desde el menú transformar y el grupo cualquier columna, elijo columna dinámica. Esta opción no está disponible desde el menú contextual de la columna. La ventana asistente para la configuración de la columna dinámica indica que se utilizarán los valores de la columna medida para crear las nuevas columnas. Elijo la columna valor para obtener los valores de cada una de las nuevas columnas y acepto. Esta tabla está bien formada, ahora por columnas que tienen función propia. Esto es lo que necesita el modelo de Power BI. Los datos importados al editor de consultas de Power BI pueden tener una estructura ineficiente, como en esta consulta, donde los datos sobre población de los distintos continentes se muestran en forma de columna dinámica. Cada columna debe representar un atributo del modelo. El atributo en este caso es continente. África, Asia, Europa son los valores del atributo. La columna año, por su parte, está bien, no hay que transformar nada. Para anular la dinamización de columnas existen varias opciones. Por ejemplo, selecciono la columna año y desde su menú, anulación de dinamización de otras columnas. No afecta a la columna año, sino al resto de las columnas que existen y las que puedan existir a futuro. Por ejemplo, si se decide tratar a América del Norte y América del Sur como continentes independientes, también funcionaría. Como resultado, hay 3 columnas. La columna año, que repite su valor para cada continente, y las columnas atributo y valor. Voy a cambiar el nombre de atributo por continente y valor por población. Esto también lo podías hacer directamente sobre la barra de fórmulas. Te sugiero que de inicio aproveches las opciones integradas para editar el código. Con el paso del tiempo te irás animando a escribir y modificar directamente el código. Esta es la estructura que beneficia al modelo en Power BI, porque las 3 columnas contienen los valores de los atributos existentes. En los informes analíticos que se crean con Power BI es muy útil contar con columnas preparadas para filtros. Son columnas que suelen tener pocos valores distintos. La columna precio catálogo de la consulta productos tiene muchos valores distintos. Puede servir como punto de partida para crear una nueva columna que distinga entre precios altos, medios y bajos. Para crear una columna condicional, elijo el menú Agregar columna, Grupo General, botón Columna condicional. En la ventana asistente de configuración para agregar columna condicional, indico el nombre de la nueva columna, que va a ser tipo precios. Resta definir la condición o condiciones a evaluar. El nombre de la columna. Si el valor de precio catálogo es, despliego el operador, es menor o igual que 10, entonces el precio será bajo. Este será el valor. Agrego una cláusula para comprobar una nueva condición. Si el precio catálogo es menor o igual que 20, entonces será el precio tipo medio. Y de lo contrario, sin agregar una cláusula nueva, será de tipo alto. Las cláusulas se comprueban en el orden en el que están escritas. Existe la opción de ajustar el orden cambiando desde estos botones. Prueba la primera condición para todas las filas. Las filas con precio catálogo menor tendrán tipo precio bajo. Para todas las filas que no cumplan la condición, se evalúa la siguiente. Si se cumple, entonces se les asigna precio medio. Y de lo contrario, las que no cumplen ni la primera ni la segunda, directamente se les asigna el precio alto. Acepto y obtengo una columna que únicamente tiene 3 posibles valores. Hay que elegir el tipo de datos, este proceso y las columnas convencionales de esta categoría sirven para enriquecer el modelo de datos. Para crear rangos de datos sobre una columna numérica como precio catálogo, te recomiendo aprovechar la opción columna a partir de los ejemplos que encuentras en el menú Agregar columna Grupo General. Es buena idea elegir a partir de la selección. Power Query abre una ventana
aparecen resaltadas las columnas seleccionadas, que en este caso es únicamente precio catálogo. En la columna de la derecha, la que está separada y cuya cabecera es columna 1, escribo para la primera fila el resultado que me interesa obtener. Si quiero los grupos de precio de 10 en 10, como el valor de precio es 13, indico que va a ser de 10 a 20. Confirmo y compruebo que Power Query ha devuelto los grupos. Y aunque la fórmula sea difícil de leer, sí puedo comprobar que los va a crear en grupos de 10 en 10. Para colmo de bienes, ha cambiado el nombre de la columna a rango. Ya está todo y acepto. Esta opción también es muy útil cuando se quieren combinar columnas y además realizar ciertas transformaciones. Se me ha pedido obtener un código combinando partes de las columnas categoría las columnas manteniendo pulsada la tecla control y elijo la opción columna a partir de los ejemplos a partir de la selección. Tengo las columnas resaltadas y desde columna 1 escribo el patrón que quiero obtener. Primero, la categoría de esta fila. Luego, un guión medio, las 3 primeras letras del color, que en este caso es rojo, en mayúscula. Luego, un guión. Al confirmar veo que entendió la categoría y la prioridad, pero no el color. Entonces vamos a indicar otro color. Por ejemplo, en la segunda fila, indico el color blanco también en mayúscula y acepto. Ahora sí está bien. Leo la expresión definida a partir de mi propuesta. Renombro la columna como código y antes de aceptar compruebo que lo que quería que era concatenar y escribir en mayúscula. Al aceptar obtengo un código con las características que me habían pedido. De esta forma hemos cumplido en una sola transformación el requisito que nos habían planteado. Durante el proceso de creación de consultas nos podemos encontrar con consultas de conexión que acceden a los la definición del modelo, pero no son las consultas definitivas. En el primer ejemplo tenemos dos consultas con los datos del cliente y sus sectores. Estas dos consultas se combinaron en la consulta clientes. La consulta combinada tiene todas las columnas de clientes y de sectores. Y es la consulta que vamos a cargar en el modelo. Por tanto, habilitamos la carga desde su menú contextual. Habilitada. En el segundo grupo hay 3 consultas con los datos de enero, febrero y marzo. Estas consultas se han combinado por filas con la opción anexar en una única consulta. Solo se carga al modelo la consulta ventas totales. Y por último, la consulta ventas y productos contiene columnas tanto de ventas como de productos. Por eso, separe las columnas en una entidad productos y una entidad ventas. Desde el menú contextual desmarco la opción habilitar para ventas y productos. Será una consulta de conexión y no de carga. Si has cargado el modelo, vas a recibir esta advertencia. En dependencia de la función que cumpla cada columna, estará habilitada o no su carga para el modelo. De la complejidad del modelo, podemos tener una gran cantidad de elementos en el panel navegador de consultas de Power Query. Resulta útil crear carpetas para agrupar los elementos. Algunas consultas como ventas se van a cargar al modelo. Desde su menú contextual elijo mover a un grupo, nuevo grupo, le llamo modelo y tengo para escribir una descripción que es opcional. Acepto, ya está el grupo. Dentro de la tabla, arrastrar la tabla productos y también la tabla clientes que forman parte del modelo. El resto de las consultas quedan bajo el grupo otras consultas y todas están deshabilitadas para la carga. Puedo crear tantos grupos y subgrupos como desee. Por ejemplo, puedo crear un grupo nuevo para los parámetros. En este caso, para el parámetro ruta. Y ya estaría. El panel de navegación de consultas puede alojar otros elementos como registros, listas, funciones, y estos elementos también se pueden agrupar. Las carpetas se pueden contraer, dejando más espacio y claridad a aquellos elementos que queremos visualizar. De esta forma nos queda mejor organizado el panel de consultas.
La cartera de columnas en Power Query, de forma predeterminada, muestra la calidad de datos con un código de colores. Se corresponden con el perfil de calidad que puedes activar desde el menú Vista, Grupo Vista Previa de Datos, opción Calidad de columnas. Si la línea es totalmente verde, significa que no hay errores ni datos vacíos o nulos. Si la línea es en parte verde y en parte negra, significa que hay valores vacíos o nulos. El color negro indica la existencia de los nulos. Si hay más cantidad de valores vacíos, la proporción del color negro es mayor. Si alguna porción de la línea está dibujada en rojo, significa que al menos hay una línea con error. A mayor cantidad de errores, será mayor el espacio dibujado de color rojo. En el panel Calidad de columnas se aprecia cuál es el porciento que corresponde a los valores nulos, vacíos o errores. Cuando una columna contiene al menos un error, no se ofrece información sobre los valores nulos. Al pasar el ratón por el panel de calidad, veo opciones adicionales en función de la columna. Las columnas ID y nombre no tienen vacíos ni errores. Las columnas hijos y ciudad tienen valores vacíos, por tanto, una opción adicional. Y las columnas edad y vacaciones tienen errores, por tanto, tienen la opción adicional quitar errores. Veamos entonces este segundo caso. Cierro el perfil de calidad para ver esta consulta. Aquí no hay errores, no hay valores nulos y está todo bien. Esta consulta se conecta al origen externo, que es un archivo Excel que está en la ruta definida por el parámetro. ¿Todo bien hasta aquí? Luego, el paso navegación conecta con una hoja que se llama colores y luego se realiza el resto de tareas. Si activo el Excel y cambio el nombre de la hoja, por ejemplo, por color, confirmo el cambio y lo guardo, voy a ver que si reactivo la consulta, me devuelve un código de color diferente. Es un error de referencia en el paso de navegación y en los siguientes. El primer paso se mantiene con su código de color correcto. Este error se muestra con una línea que alterna en color rojo y blanco. Si cierro y abro o si actualizo esta consulta, se rompe porque no se puede llevar a cabo el paso navegación. No encuentra una hoja que se llame colores. El panel de calidad de columnas es ideal para identificar inmediatamente algunos problemas de calidad o referencias en las consultas. Desde Power Query es posible conocer cómo se distribuyen los datos en cada columna. Puedo activar el perfil Distribución de columna desde el menú Vista, Grupo Vista Previa de Datos. El panel muestra el gráfico de distribución de los datos y además información sobre los valores distintos y únicos. Para ID cliente, todas las columnas del gráfico tienen la misma altura. Los valores distintos son 60. Digamos que tenemos el valor 1, 2, 3, todos son distintos. Y los valores únicos también son 60. Significa que el 1 aparece una sola vez, el 2 aparece una sola vez. Cada ID aparece una sola vez. Y además son 60 filas. Para garantizar la calidad del modelo tabular, esta información es muy valiosa. Significa que la columna ID cliente está preparada como columna de relación porque sus valores son distintos, son únicos y son tantos como filas hay en la tabla. La columna país muestra una distribución desigual. Hay 7 países y 2 de ellos son únicos. Hay 2 nombres de países que no se repiten. A veces los problemas de calidad de datos se ven porque hay pocos datos. Aquí, por ejemplo, se ve que aparece Reino de España y habría que limpiar y sustituir, reemplazando el valor Reino de por nada. Se limpiaría y aparecería entonces España. Hay que prever acciones de limpieza como quitar espacios, ajustar mayúsculas y minúsculas y controlar el género y número de los valores para conseguir un texto uniforme y la correcta distribución de valores únicos. Puede darse el caso de que existan valores únicos en la distribución y que no haya errores. Al pasar el ratón por el panel, se aprecian acciones adicionales y un botón para quitar duplicados. En esta consulta, puedo ver que no se muestran los datos del panel de distribución. Tiene que haberse definido previamente el tipo de dato de la columna. Si no obtenemos el perfil, es porque la columna es de tipo ABC123 o tipo cualquiera. El perfil ofrece información sobre las 1000 primeras filas, aunque haya más de 1000 clientes. Puedes ir a la barra de estado y desde este botón seleccionar y cambiar para generación de perfiles de columnas en función del conjunto de datos completo. Han cambiado los perfiles de todas las columnas.
Ahora se informa que hay 18.484 valores distintos, los mismos que únicos, los mismos que filas. Te recomiendo activar esta configuración, comprobar los datos y desactivarla, por no perjudicar el rendimiento. Gracias a este panel, podemos conocer mejor los datos y realizar distintas tareas de limpieza y transformación. Desde Power Query en Power BI existe la posibilidad de examinar perfil de datos en una columna. Desde el menú Vista, Grupo Vista Previa de Datos, opción Perfil de columna. A la izquierda del perfil se muestra un panel con las estadísticas de la columna. Esta información depende del tipo de datos y en este caso es tipo texto. La estadística incluye información de calidad como error y vacío, y también información de distribución como distintos y únicos. En el gráfico de la derecha vemos la distribución de clientes por cada uno de los países. Este gráfico admite acciones de filtrado y reemplazado de valores. Estamos viendo que hay una distribución desigual y no se aprecian errores. Veamos otro caso. En esta columna Código voy a activar el perfil y aquí estoy viendo que hay 3 puntos con más opciones, ya que puedo agrupar por valor, que es como está predefinido, o por longitud del texto. Me ha resultado de mucha utilidad para detectar errores cuando he explorado datos de códigos postales. Veamos la columna Cantidad. Si la columna es numérica, el panel de la izquierda ofrece más información sobre las estadísticas de la columna y además, en las acciones adicionales, en los 3 puntos, permite agrupar por valor, agrupar por signo, dividiendo los positivos y negativos, y también permite agrupar por paridad, tanto pares como impares. Si tu trabajo es trabajar con datos que no te pertenecen y no conoces, te recomiendo explorar todas las opciones de todos los perfiles integrados en la vista previa de datos. Las columnas de tipo texto pueden requerir tareas adicionales para limpiar los datos. Si intento filtrar por la columna tema, veo que se repite Power BI. Indica que la columna no tiene buena calidad. Desde el menú Vista, mostrar espacio en blanco en el grupo Vista Previa de Datos. Aquí ya distingo que hay algunos espacios. Lo que no se ve es que en esta fila también hay un espacio al final del texto. Para limpiar, activo la columna y desde el menú Transformar voy al grupo Columna de texto y en formato expando y utilizo la opción Recortar para eliminar todos los espacios delante y detrás de la cadena. Intento filtrar y ya está correcto. Veamos el segundo caso. Como está marcada la casilla Mostrar espacios en blanco, yo puedo ver que hay varios espacios antes y en medio de esta cadena, pero si la casilla no está marcada, no se ve. Ten en cuenta que no siempre lo que se ve es lo que en realidad hay. En esta consulta, la columna Continente tiene problemas. Como puedes ver, la calidad de datos no es buena. Elijo la columna, me voy a transformar y en formato elijo poner en mayúscula cada palabra, para garantizar que la primera letra de cada palabra se escribe en mayúscula y el resto se escribe en minúscula. Ahora la columna tiene buena calidad. Veamos qué ocurre en población. Estos valores deben ser numéricos, por tanto, si yo convierto a tipo número entero, debía estar bien, pero se produce un error debido a estos espacios en la cadena. Activo la columna, me voy a transformar formato, y si yo veo recortar, quita los espacios iniciales y finales, pero yo necesito los intermedios. Por tanto, activo el menú contextual y la opción reemplazar los valores. Inserto un paso, esto lo tengo que cambiar antes de tipo cambiado, y marco espacio reemplazar por nada. Quiero quitar los espacios que haya. Quito uno, quito dos, quito todos los espacios que haya en todas las posiciones. Está bastante bien, pero yo puedo identificar que algunos espacios han quedado y si paso a tipo cambiado, veo que efectivamente hay algunas filas con error. Regreso al paso anterior, valor reemplazado y me ubico en una de estas celdas que mantienen los espacios. Activo reemplazar los valores, inserto un paso y puedo comprobar que lo que ocurre es que entre el 2 y el 8 hay una cadena, que es la misma que entre el 7 y el 5 y entre el 2 y el 0. Identificada la cadena, la marco. Esta es la cadena que provoca el espacio reemplazar por nada. Voy a limpiar. Aquí doy aceptar y puedo comprobar que ahora sí se puede convertir a un tipo número entero y todos los valores son correctos. Te recomiendo evaluar las transformaciones que vas a necesitar para dotar de buena calidad a tus datos. Veamos la importancia que tiene eliminar
Los valores duplicados. En pantalla tenemos la vista modelo en Power BI Desktop. El modelo tiene 3 tablas, 2 de ellas están relacionadas. Las relaciones entre tablas del modelo tabular no admiten duplicados en la columna clave de la tabla de búsqueda, que es la que se encuentra en el lado 1 de la relación. Se ha creado bien la relación entre ventas y clientes. Si intento crearla entre ventas y productos, no me deja porque hay productos repetidos. Nos vamos a Power Query desde el menú Inicio, Grupo Consultas, Transformar datos. Cuando examino la columna I de productos, tiene buen aspecto, pero al activar el perfil de distribución de columna, veo que hay problemas. Se aprecia que hay 156 productos distintos, de los cuales hay 154 únicos y además hay 159 filas. Vamos a crear un paso adicional. Orden ascendente. Este paso lo debes quitar, no te va a servir para después, pero en modo de desarrollo sí es interesante. Aquí se puede comprobar que el I de producto 1 se repite 3 veces y el 2 se repite 2 veces. Puedes ver que el resto de las columnas tiene los mismos valores. Por tanto, puedes eliminar los duplicados y una de las opciones posibles es hacerlo desde el propio panel de distribución. Tengo la columna seleccionada, miro el panel y elijo la opción quitar duplicados. Ahora ya está bien, no me olvido de quitar este paso de filas ordenadas. Aquí tenemos una X que se activa en rojo. Si estoy en el paso, elimino porque ya no lo necesito y vamos a cerrar y aplicar los cambios. Es decir, vamos a regresar a nuestro modelo de datos con los cambios aplicados sobre la tabla productos. Y ahora intento relacionar y puedo ver que se relaciona con la columna I de producto en cada caso, 1 a varios, está todo correcto y en el lado 1 de la relación he podido activar la columna. Como regla general, a todas las columnas que se utilicen como clave en el lado 1 de la relación, se les debe aplicar la transformación quitar duplicados. DAX es un lenguaje funcional, cuya ejecución fluye como llamadas a funciones que se ejecutan desde dentro hacia afuera. DAX no es sensible a mayúsculas y minúsculas. El lenguaje DAX se aplica a los modelos tabulares. Los modelos tabulares se basan en tablas y sus relaciones. Las relaciones se crean entre las columnas que sean del mismo tipo de datos y las funciones DAX las tienen en cuenta para su ejecución. DAX aporta un conjunto de funciones muy valiosas que no existen en Excel, como son las funciones de tratamiento de inteligencia de tiempo y los iteradores. El lenguaje de expresiones DAX incluye funciones que permiten consultar y crear elementos tales como medidas, columnas calculadas, tablas calculadas y grupos de cálculo para enriquecer los modelos tabulares. La función calculate es una de las más importantes en DAX para gestionar escenarios de negocio. DAX utiliza parámetros y variables. Las expresiones DAX actúan sobre las columnas de las tablas. Para establecer el modelo de datos, debemos crear nuevos elementos con expresiones DAX. Para conocer la sintaxis del lenguaje DAX, vamos a crear una medida que sume todos los valores de la columna cantidades de la tabla ventas. Existen varias opciones para crear una medida. Si selecciono una tabla visible en el panel Datos, se activa el menú Herramientas de tabla. Desde el grupo Cálculos elijo Nueva medida. Se muestra la barra de fórmulas con un nombre predeterminado, medida, y el signo igual, y además un cursor que está explicando por la expresión DAX. Escribo cantidad, dejo un espacio, igual y otro espacio. No es obligatorio dejar espacios. También es posible dejar más de uno. Las funciones DAX se van a traducir al español. Hay que intentar acercarse al idioma inglés. Como se trata de una suma, puedo escribir SU y se muestra la lista con las funciones y elementos disponibles que se conoce como IntelliSense o autocompletar. Elijo Sum. Existe ayuda dinámica. Aquí puedo ver que la función admite un único parámetro que es una columna. De nuevo aparece autocompletar, en este caso con nombres de columnas. Voy a escribir CA por cantidad y veo que se reduce la lista y elijo ventas cantidades. Cierro el paréntesis y confirmo. La medida cantidad va a devolver la suma de todos los valores de la columna cantidades
para las filas de la tabla ventas que estén visibles una vez aplicados los filtros del informe. Este botón que tenemos aquí sirve para crear el formato para el separador de miles. Lo elijo y se queda preparado. Para utilizar una medida, basta con marcar la casilla. Marco la casilla y aquí está la medida calculada perfectamente con el lenguaje DAX. Puedo configurar y cambiar la posición de la medida. Aparece en la tabla clientes y la voy a dejar en la tabla ventas. En nada se afecta el cálculo ni el objeto visual. Hemos visto que DAX tiene una sintaxis muy sencilla. Resulta muy conveniente contar los valores distintos que existen en una columna del modelo de datos. En pantalla, la vista datos con las filas y columnas de la tabla ventas. Por ejemplo, si necesito saber cuántos clientes han comprado al menos una vez, lo puedo ver en la barra de estado que está debajo de la tabla. Existen casi 1000 filas de datos en ventas y solo 9 clientes distintos. Para obtener el conteo distinto de clientes en una medida sin salir de esta vista, voy al menú Herramientas de tablas, elijo Nueva medida y le voy a llamar Clientes Ventas. Como necesito un conteo distinto, escribo un trozo y aquí tengo Distinct Count, conteo distinto, que admite una columna. La columna ha de ser y de cliente, pero tengo que fijarme que sea el de ventas. Confirmo y pongo su separador de miles. Ya está creada la medida. Otro desafío es conocer la cantidad de clientes que existe en la tabla clientes, para lo que utilizo una función que es el conteo de filas, ya que las tablas de búsqueda o dimensiones tienen la cantidad de valores en la columna clave, que es la columna del lado 1 de la relación, coincidiendo con el conteo de filas. Una vía para crear una medida es ir al menú Modelado y en el grupo Cálculos elegir Nueva medida. Aquí le vamos a llamar Total clientes. Necesitamos el conteo de fila, por conteo o por fila. En este caso pruebo con fila y encuentro aquí la función. Conteo de filas, de qué tabla aparecen funciones que devuelven tabla y las tablas del modelo. Aquí estoy viendo clientes. Cierro, confirmo, pongo el separador de miles y voy a mover la medida hacia la tabla ventas para que todas estén en el mismo lugar. Para ver las medidas en un gráfico, que sea una tabla, por ejemplo, puedo ir al menú Insertar. Aquí en Elementos Visuales puedo encontrar un objeto tipo tabla. Lo elijo y desde su botón voy a elegir las columnas. En primer lugar, elijo País, que es la columna del modelo que voy a utilizar para segmentar. Y luego voy a elegir las medidas, que van a ser las cantidades vendidas, los clientes que tengo en ventas y el total de clientes. Vamos a ajustar el tamaño y aquí tenemos una tabla que me indica que de los 11 clientes han comprado 9 y la diferencia está en España. Las funciones DAX para conteo y conteo distinto en columnas y también para el conteo de filas en tablas son muy útiles para enriquecer el análisis. En muchas ocasiones vamos a necesitar más de una columna para una expresión de agregación con DAX. En pantalla vemos la tabla ventas en la vista datos. La tarea es calcular la suma de la multiplicación fila a fila de cantidades por precio. En lugar de crear una columna extra, creamos una medida con DAX. Desde el menú Herramientas de tablas, elijo Nueva medida y le llamo Importes. Necesitamos una suma. Lo que ocurre es que sum suma todos los números de una columna y como nos hace falta una expresión, encontramos sum x que devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Elegimos sum x y vemos sus parámetros. En primer lugar, una tabla. Se muestran las funciones que devuelven tabla y además las tablas del modelo. Elijo ventas y vamos a escribir la expresión. La expresión sería cantidades de ventas por precio también de ventas. Cierro el paréntesis, confirmo y ajusto la moneda. Desde formato, despliego y elijo euro. Ya lo tengo configurado. Ahora nos vamos a la vista de informe a utilizar esta medida de importes que acabo de crear. Elijo un objeto matriz y en este objeto para las filas, por ejemplo, la columna color de productos, en columnas voy a elegir categoría también de productos y en valores, importes que acabo de crear.
Aquí estaría el resultado y de esta forma puedo analizar los importes obtenidos con una medida creada con el lenguaje de expresiones DAX. Nos enfrentamos a la tarea de multiplicar las cantidades de la tabla ventas con el precio catálogo, que es un atributo del producto y por eso está en la tabla productos. La medida DAX va a recorrer la tabla ventas y fila a fila va a multiplicar el valor que contiene la columna cantidades por el precio catálogo del producto correspondiente. Esta operación es posible porque las dos tablas están relacionadas. El modelo se protege si la columna precio catálogo permanece en productos, que es la entidad a la que describe. Desde la vista informes me voy a modelado y creo una nueva medida que llamo importes catálogo. Esta medida va a utilizar la función X, que va a recorrer la tabla ventas igual que antes, y lo que va a calcular es la multiplicación de las cantidades de ventas por precio catálogo, pero precio catálogo no se ve, y lo que no se ve no es accesible. Lo que ocurre es que cuando tenemos un iterador, se recorre la tabla que tenemos en el primer parámetro y únicamente se ven las columnas de esa tabla. Por eso vemos precio y no precio catálogo. La solución es utilizar una función de relación o navegación. Esta función abre la visibilidad al resto de columnas y de tablas. Por tanto, puedo encontrar precio catálogo que tengo en la tabla relacionada que se llama productos. He cerrado un paréntesis, cierro el segundo. Vamos a confirmar la expresión, indico su moneda y también voy a ajustar la tabla donde va a estar la medida. La medida está lista y ya la puedo utilizar en un objeto gráfico que me ayude a realizar el análisis teniendo en cuenta el importe que se obtiene si se hubiera vendido al precio del catálogo. Veamos algunos aspectos relativos a fondos y buenas prácticas a la hora de crear expresiones con DAX. Al referenciar una columna se indica el nombre de la tabla y el nombre de la columna. El nombre de la tabla es único en el modelo. El nombre de la columna es único para la tabla, pero se puede repetir en otras tablas del modelo. Al referenciar una tabla, habrá que rodear el nombre con comillas simples, solo si el nombre incluye espacios o palabras reservadas. Las medidas pertenecen al modelo y se nombran sin hacer ninguna referencia a la tabla a la que están asociadas. Es útil reconocer los colores. Aquí podemos distinguir una función y dos medidas. Al escribir código DAX, debemos observar algunas buenas prácticas, como son el uso de comentarios, saltos de líneas y sangrado. Puedes mejorar esta expresión, que está escrita en una sola línea, si te ubicas, por ejemplo, detrás de la coma y pulsas las teclas mayúscula y retorno a la vez. Vas a tener un salto de línea. Puedes utilizar el tabulador para mover la expresión. Puedes crear tantos saltos de línea como desees. Es recomendable escribir comentarios. Los comentarios pueden escribirse a mitad de la expresión. Por ejemplo, marcas la doble barra y escribes tu comentario. ¿Qué va a ser? Pues, ¿qué tabla es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la voy a utilizar? Puedes crear una nueva línea y en esta línea nueva iniciar el comentario desde cero y lo puedes también ajustar con el tabulador. Este comentario, si empieza con la barra y el asterisco, va a cubrir las líneas posteriores. Si quieres comenzar una línea, pues únicamente marcas con doble barra, el comentario se va a referir a la línea actual. Si tienes un comentario que cubre varias líneas, para cerrarlo debes utilizar el asterisco y la barra. El comentario comienza con barra y asterisco y termina con asterisco y barra. Voy a dejarlo como doble barra para que no afecte a la expresión. Mi recomendación es que te ayudes de este código de colores y del resto de opciones para acomodar la expresión DAX a tu gusto y necesidades. Las medidas creadas con DAX se pueden reutilizar. Esta expresión calcula la diferencia a partir de dos medidas. Otra opción es trabajar con variables. El trabajo con variables consta de dos palabras reservadas, la palabra var para identificar el nombre de la variable y asignar
la expresión y return para devolver el resultado del uso de estas variables. Se escriben en azul como el resto de las funciones DAX. Para trabajar con variables, primero se define el nombre de la medida. Luego se suceden las variables. Una a una se define el nombre, se define la expresión de evaluación de la variable. No hay que establecer separadores como comas o puntos y comas entre ellas. Una vez definidas todas las variables, solo resta utilizarlas. Con el uso de las variables, puedes calcular la diferencia entre los dos tensores y tener acceso a la lógica del cálculo. Esta nueva expresión es más eficiente porque recorre una única vez la tabla ventas a partir del uso del iterador SumX. Las variables en DAX mejoran el rendimiento de la consulta, son fáciles de configurar, el código es más legible, las expresiones se pueden evaluar mejor e incluso se pueden evaluar una a una cada variable y se evita crear medidas intermedias que luego se oculten porque no se utilizan en la visualización. En DAX, el resultado que se obtiene al calcular las expresiones depende de su contexto de evaluación. Existen dos tipos de contextos, el contexto de fila y el contexto de filtro. El contexto de fila ocurre en columnas calculadas donde la expresión se evalúa para cada fila de la tabla. También aparece contexto de fila cuando existen funciones iteradoras. Estas funciones recorren la tabla y realizan el cálculo para la fila actual. El contexto de filtro ocurre a partir del conjunto de filtros que se aplica a un cálculo. Los filtros se pueden crear por la segmentación del objeto visual. La tabla filtra fila a fila por país y el gráfico barra a barra por color. También influye la acción de otros objetos. Si elijo grande, para tamaño se aplica el filtro al resto de los objetos. El contexto de filtro para la tarjeta es tamaño grande y para cada fila de la tabla también es tamaño grande y además se suma el filtro que se aplica por cada país. Los filtros pueden proceder de acciones como obtención de detalles, tooltips, explorar en profundidad y también se configuran en el panel de filtros. El contexto de filtro se puede modificar por el código DAX gracias al uso de la función calculate. Esta función sirve para dar respuesta a requisitos específicos modificando el contexto de filtros externos. Entender la acción y efecto de los contextos de evaluación en DAX es muy importante para poder comprender el resultado que se obtiene tras evaluar una expresión. La función calculate es la más importante del lenguaje DAX. Es una función única, capaz de modificar el contexto a partir de los filtros pasados como parámetros. Digamos que tenemos un escenario, que es conocer el valor de las cantidades vendidas para España con la condición de que no cambie cuando se realice un filtro por la columna país. En ese caso, vamos a crear una nueva medida, la voy a llamar España. Esta medida va a utilizar la función calculate. Como primer parámetro, la expresión va a tener en cuenta la medida cantidad, puede ser cualquier expresión. Y ahora vendrían los filtros. Voy a indicar que país es España. La columna país de la tabla clientes es España. Estamos indicando que se aplique un filtro por España y además que cualquier filtro sobre la columna país de la tabla clientes no se tenga en cuenta. El resto de filtros aplicados al resto de las columnas sí se va a tener en cuenta. Voy a indicar el separador de miles y voy a agregar esta nueva medida al informe. Aquí tengo la medida que me da el valor de España. Podemos ver que si filtramos, por ejemplo, por Argentina, aunque recibe el filtro por Argentina, la condición expresada en el parámetro de calculate está indicando que devuelva el valor de España. Hay un filtro aplicado y únicamente le llega a calculate la información sobre Argentina, Chile, Colombia, pero este valor
no varía, depende de lo que se ha creado en la expresión. Si traigo la medida a la tabla, puedo comprobar que mantiene su valor incluso en la columna total. Este depende de la expresión que acompaña a calculate. En esta página tenemos varios ejemplos. Argentina-Chile, por ejemplo, incluye el valor combinado para los clientes de Argentina o de Chile. En este caso, se controlan dos columnas. Cualquier filtro que se aplique por país o por tamaño se queda inhabilitado. Únicamente va a tener en cuenta los valores de España y de grande. Voy a traer la medida a España a esta página para que veamos que cualquier otro filtro que apliquemos sobre la tarjeta, aunque esté afectada por el cálculo para España, sí que va a tener un efecto, porque podemos ver que España tiene 197 cuando se le aplica un filtro de prioridad y tamaño. Este es el verdadero poder de la función calculate, permitir establecer las expresiones de filtro específicos para cada uno de los escenarios. Expresiones DAX se pueden crear columnas calculadas y medidas. No hay diferencia en la barra de fórmulas ni en la sintaxis. El objetivo es el mismo, enriquecer el modelo de datos con cálculos que se correspondan con la lógica de negocio que se aplica. Las columnas calculadas son la vía más sencilla para crear un cálculo DAX, como si de una tabla de Excel se tratara. Pero las columnas calculadas no son eficientes. Se evalúan fila a fila, almacenando el resultado en la tabla, por lo que afectan al modelo de datos. Además, las columnas calculadas se procesan como un paso posterior a la carga y pueden provocar resultados incorrectos en caso de ratios o porcientos y además en caso de filtros que se apliquen desde otras tablas. Por lo general, descarto su uso. Si miramos las medidas, podemos ver que tenemos dos medidas en la tabla ventas, pero que no están, porque las medidas no se procesan ni se almacenan en el modelo. El resultado del cálculo no está en el modelo, solo se guarda la expresión, el metadato. No vemos los valores resultantes de la medida en la tabla ventas. Las medidas se evalúan únicamente para las filas visibles de la tabla en dependencia del filtro que se esté aplicando. Por ejemplo, vamos a crear una nueva medida. Vamos a crear una medida que se llame diferencia de importes, que reutilice las medidas que tenemos. Importes catálogo menos importes. Esta sería la nueva medida. Vamos a indicar que la queremos en la tabla indicadores, por ejemplo, y vamos a indicar también que esta diferencia se exprese en euros. La medida está lista para ser incluida en la tabla. Aquí vemos cuánto es la diferencia en dependencia del filtro que se aplique para cada elemento de la tabla. Quiere decir que si necesitas atributos para tus tablas descriptivas, atributos que describen tus entidades, te recomiendo el editor de consultas Power Query. Si necesitas cálculos que controlen acciones de filtro y que den respuesta a tu lógica de negocio, te recomiendo utilizar medidas y evitar al máximo el uso de columnas calculadas. El lenguaje DAX está integrado por muchas funciones que se agrupan en categorías y que puedes investigar en la referencia del lenguaje que ofrece en español Microsoft Learn. DAX cuenta con las funciones necesarias para crear agregados sobre columnas y también agregados iteradores que recorren una tabla y evalúan o calculan una expresión. Las funciones son fórmulas predefinidas que realizan los cálculos según se hayan configurado sus parámetros o argumentos. Los argumentos de una función pueden ser otras funciones, una fórmula o expresión, una referencia a una columna, referencia de tabla, un número, un texto, valores lógicos, constantes o variables. Esta expresión utiliza la función divide o divide, que es una función de división segura. Admite como parámetros el numerador y el denominador, y además un parámetro adicional que te devuelve el resultado alternativo en caso de que el denominador sea 0. Este parámetro es opcional. Si lo indicas, devuelve el resultado que tú quieres, y si no lo indicas y el denominador es 0, devuelve un valor en blanco. Esta expresión
sirve para obtener una medida que puedes utilizar en tu tabla para hacer el análisis. Las funciones DAX serán tus aliadas para crear y manipular tablas, desarrollar lógica condicional, realizar un análisis de inteligencia de tiempo y todo lo que necesites sobre tu modelo de datos. Resulta muy útil comparar los valores de una misma categoría. Las tres medidas que se exponen en la tabla se evalúan dentro del contexto de filtro actual. Cada fila tiene en cuenta el filtro por país. Si aplico filtros adicionales, cambia el contexto de filtro y también el valor de cada fila de la tabla. Ninguna de estas medidas tiene asociada una función calculate en la que se modifique el filtro que se utiliza en el informe. Sin embargo, esta medida España tiene un control del filtro que se aplica sobre la columna país. Si agrego esta medida a la tabla, puedo comprobar que mantiene su valor incluso en la fila total. Esto se debe a que cuando se utiliza calculate, la expresión gobierna sobre la condición de filtro a aplicar. Ya sé que esta medida no queda bien en la tabla. Sin embargo, la expresión es muy útil para comparar el valor entre España y el resto de los países. Por ejemplo, lo tenemos aquí. El proceso es el mismo en el caso de comparar cada país con una combinación de países. Aquí el cliente puede ser de Argentina o de Chile y puedes obtener la diferencia que existe entre esa combinación y el país actual. Voy a agregar las medidas a la tabla. Primero la diferencia con España y la diferencia con Argentina y Chile, y estos serían los valores. En una tabla de Power BI, cada medida se evalúa de forma independiente. Si quito la medida España, no se afecta el resultado que se obtiene de la evaluación de las otras medidas. Recuerda además, en todos estos casos, aprovechar las ventajas que te ofrece el trabajo con variables. El modelo de datos o modelo semántico tabular para trabajar con informes en Power BI se basa en las tablas y sus relaciones. Es importante entender cómo crear las relaciones y ajustar las propiedades. Muchas veces la relación se crea automáticamente cuando se cargan los datos al modelo por primera vez. Power BI explora el nombre de las columnas y para columnas de igual nombre analiza el contenido y distingue qué columna está en el extremo 1 de la relación y qué columna está en el extremo varios. Solo así se crea la relación automáticamente. En un informe, al filtrar por un objeto, se recalculan los valores. El buen funcionamiento de la interactividad de objetos en informes de Power BI se basa en la relación entre las tablas. Si yo filtro por color blanco, lo que ocurre es que se filtran los productos por color blanco. Ese filtro se propaga hasta la tabla ventas y se calculan las cantidades vendidas para ese color blanco. Si yo elimino la relación, provoco un error. Selecciono la relación y la elimino. Si regreso al informe, veo que ya no hay reacción a los filtros por la columna tamaño y que además todas las columnas de los colores devuelven el mismo valor. Es porque no hay relación entre ventas y productos. Sin embargo, se mantiene la relación entre ventas y clientes. Si me voy al modelo, puedo crear nuevamente la relación, arrastro y de producto de una tabla a otra, puedo ver las columnas elegidas, puedo ver las tablas y te recomiendo no tocar estas tres propiedades si estás aprendiendo las bases de Power BI porque son propiedades avanzadas con implicaciones en el modelo. Guardo la relación y si regreso al informe está todo bien porque ahora la relación es correcta. Voy a crear otro problema. Elijo la relación entre clientes y ventas. Me voy a la ventana propiedades y cambio el valor. Digo que ventas va a utilizar la columna y de productos. Y de producto, de ventas y de cliente, de clientes, aplico los cambios. La relación está mal. Lo he hecho a propósito. Se puede crear la relación porque las dos columnas son numéricas. Las columnas en la relación no tienen que tener el mismo nombre. En el informe provoca errores porque enlaza y filtra elementos incorrectos. El producto ID1 se relaciona con el cliente 1. Este error en los datos es difícil de detectar. Además, aparecen valores en blanco, porque, por ejemplo, el cliente 900 no encuentra su valor en el ID producto. Todo esto está motivado por el error en la relación. Regreso al modelo, elijo la relación, activo la columna correcta, aplico los cambios, vuelvo al gráfico y está todo bien. El análisis con Power BI solo va a funcionar correctamente si están bien definidas las propiedades de
de tablas, campos y relaciones que integran el modelo de datos. Power BI Desktop cuenta con una vista para explorar el contenido del modelo y validar los resultados de las medidas. Tienes un panel para escribir la consulta DAX que vas a utilizar para explorar tu modelo. Para ayudarte a entender cómo funciona, tienes una consulta de ejemplo. En la parte de abajo ves el panel Resultados. Si ejecutas la consulta, verás una tabla con todas las columnas de la tabla clientes y hasta 100 filas. Como solo hay 3 columnas y 11 filas, puedes ver toda la tabla. Si cambio el 100 por 5, verás el efecto de filtro que produce la función TOP-N de DAX. Puedes renombrar la consulta y también puedes escribir tantas consultas como necesites agregando pestañas adicionales. El resultado de la consulta lo puedes copiar al portapapeles y luego pegarlo en otra aplicación. Puedes ejecutar tantas consultas como quieras de una vez y examinar el resultado uno a uno. Ejecuto, aquí tengo 3 consultas y veo el resultado 1 de 3, todas las filas de ventas y 5 columnas. El resultado 2 son todos los valores de la columna color y el resultado 3 que aplica un filtro por una condición. Existe una vista en miniatura que resulta muy útil si tienes un texto más largo. Y a la derecha tienes el panel Datos con 2 vistas, tablas y modelo. Tablas te da acceso a todos los componentes de tus tablas del modelo, estén visibles o no, para la visualización. Modelo te da acceso a los elementos según su categoría, como medidas, relaciones y tablas. Para cada tabla tienes 4 bloques: columnas, jerarquías, medidas y particiones. En ambos casos tienes unas opciones muy interesantes. Por ejemplo, si yo toco una tabla, activo su menú, tengo consultas rápidas. Me permite las 100 primeras filas, las estadísticas de todas las columnas de la tabla y también definir todas las medidas del modelo. De una forma parecida, vamos a encontrar opciones a nivel de columna y también a nivel de medida. Puedes definir la medida y evaluarla, definir las referencias y evaluarlas y también definir todas las medidas del modelo. Si una medida depende de otras, por ejemplo, tú le puedes indicar definir con referencias y evaluar y vas a obtener la descripción de la definición de cada una de las medidas referenciadas, la medida que has solicitado, que diferencia importes, y además se van a evaluar las 3. La única función obligatoria para explorar el modelo es Evaluate. A partir de esta vista, tú puedes realizar cambios en el modelo. Por ejemplo, vamos a evaluar esta medida que es cantidad. Te devuelve 4.575. Vamos a suponer que yo diga que cantidad en su definición es el doble de lo que encuentro en ventas cantidades. Si yo actualizo el modelo y vuelvo a ejecutar la consulta, obtengo el doble. Es decir, he modificado el modelo, he modificado la definición de la medida y por tanto se obtiene un valor diferente. Ten en cuenta que en estas consultas se evalúan los datos fuera de todo contexto de filtro que puedan aportar los gráficos del modelo. Por eso es tan interesante. Te recomiendo aprovechar al máximo todas las ventajas que ofrece la vista de las consultas DAX. En los informes analíticos, el tratamiento de los datos en el tiempo es casi una constante. DAX cuenta con funciones de tiempo que sirven, entre otras cosas, para calcular acumulados y para realizar comparaciones entre periodos. Para que trabajen estas funciones como es debido, es necesario una tabla calendario con al menos una columna tipo fecha con valores únicos y sin saltos, que contenga todas las fechas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año que se incluya en los hechos que se analizan. Por lo general, este tipo especial de tabla no está disponible entre los orígenes de datos. Para crear la tabla calendario con todos los atributos que se necesiten para el análisis, se recomienda trabajar desde Power Query. Se puede crear la tabla calendario con DAX. Es menos recomendable, pero no todos los escenarios pueden acceder al Power Query. Desde el grupo Cálculos creo una nueva tabla
y le llamo calendario. Voy a utilizar la función calendar, que pide dos fechas. Con la función date consigo la fecha, mis datos empiezan en 2022 y empiezan el 1 de enero para la tabla calendario. La fecha final utiliza también la función date para conseguir la estructura. Llegan hasta 2024, el mes 12 y el día 31. Se crea una tabla de una única columna que se llama fecha. Puedo cambiar el nombre, dejarla en idioma español y lo que contiene son las fechas, sin más atributos. Queda relacionar ambas tablas, la tabla de los hechos con la tabla calendario. Guardo la relación y Power BI es capaz de identificar correctamente la relación, el extremo 1 y el extremo muchos. Si existen columnas descriptivas de fechas en las tablas clientes, productos o en cualquier otra tabla de dimensión, no se relacionarían. Analizamos los hechos a través del calendario. Si existen otras tablas de hechos, como facturación, cobros, otras tablas, entonces sí habría que relacionar la tabla calendario con esas tablas. Hay que relacionarlo siempre y cuando haya que analizar, comparar o acumular los hechos en el tiempo. Con la tabla calendarios definida y relacionada, te recomiendo marcarla como tabla calendario. Puede ser desde la vista informe, me ubico en la tabla y desde sus propiedades marcar como tabla calendario. Marcas, eliges la columna de fecha porque puede haber más de una, guardas y ahora ya está marcada. Ya estamos en condiciones de trabajar con las funciones DAX de inteligencia de tiempo para realizar todas las comparativas y análisis correspondientes. Para comparar las métricas en distintos periodos de tiempo, DAX incluye funciones de inteligencia de tiempo. En el informe, una matriz con la suma de las cantidades vendidas en cada momento. En esta expresión DAX, el parámetro instruye a Calculate para que según sea el valor de fecha de la tabla fechas, en todos los niveles muestre el valor del año anterior. Si lo que necesitas es obtener el mismo nivel del año anterior, puedes utilizar la función SamePeriodLastYear o DateADD, que es mejor porque puedes definir cuántos periodos y a qué nivel, año, trimestre, mes o día. Las medidas en la matriz muestran el valor correcto. 683 el año anterior, 151 el primer trimestre del año anterior y 67 el mes de octubre del año anterior. Estos valores son sensibles a la acción de los filtros externos, porque la expresión no instruye a Calculate sobre el uso de ningún otro campo del modelo que no sea la columna fecha de la tabla fechas. Esta es la tabla que cumple la función calendario y que contiene los valores del 1 de enero al 31 de diciembre sin saltos ni valores nulos o repetidos. El uso de las funciones DAX para inteligencia de tiempo como parámetros en Calculate brinda un abanico enorme de posibilidades al crear informes en Power BI. Para obtener totales acumulados en el tiempo, vamos a utilizar las funciones DAX de inteligencia de tiempo. La función Total Year to Date ya tiene implementado el comportamiento de Calculate. Es muy fácil de utilizar. Solamente necesita la medida o expresión de cálculo como primer parámetro y la columna fecha de la tabla con función de calendario como segundo parámetro. Otra opción es utilizar la función Calculate y esta función Dates Year to Date como parámetro de filtro de Calculate. Voy a traer ambas expresiones a la tabla y tenemos el resultado. A inicio de año, inicia el conteo y se mantiene el conteo hasta que aparece un nuevo valor, y así sucesivamente hasta el fin de año. Estas expresiones tienen en cuenta el contexto de filtro. Se van a calcular en dependencia de los filtros aplicados que afecten en el gráfico a este objeto visual. Igual que hemos visto Total Year to Date o Dates Year to Date, tenemos valores y funciones análogas para trimestres y meses. Otra cosa es que tengamos un año fiscal. Si trabajas con calendario fiscal, debes ajustar la expresión en la medida para indicarle cuál es la fecha en la que termina tu año. La función es la misma, solo que si te fijas, admite un parámetro opcional con la fecha del fin del año. Quiere decir que el año comienza el 1 de julio. Entonces, en julio es que el contador se vuelve a cero, se inicia con el valor del primer día del año, que comienza el 1 de julio, y se va incrementando únicamente a partir de los valores de julio. Los datos de enero o del primer trimestre van a tener en cuenta el año anterior y se van a sumar.
primer trimestre de 2023 con cuarto trimestre de 2022, porque a efectos de año fiscal, el año no ha terminado. DAX cuenta con todas las funciones para desarrollar todos estos análisis con el año fiscal y también estos análisis a nivel de trimestre, a nivel de mes y a nivel de año. En el modelo tabular, la definición de las medidas pertenece al modelo y las medidas pueden ser asignadas a cualquier tabla. Por eso, al utilizar una medida en nuevas expresiones DAX, no se incluye el nombre de la tabla en la que se encuentra actualmente. Una medida se asocia a una tabla a gusto del consumidor. Si selecciono una medida desde herramientas de medición, tabla inicial en el grupo estructura, puedo desplegar y cambiar la tabla inicial. Y eso no implica ninguna modificación en la asignación de la medida a otras medidas ni a ningún objeto gráfico. Cambio a ventas, la medida ahora está en ventas, pero no pasa nada más. Si necesitas mover varias medidas, pues te recomiendo marcarlas e indicar a qué tabla la quieres llevar. Tienes la opción de moverlas directamente desde la vista modelo hasta la tabla. Me las quiero llevar todas a ventas. No quedan medidas en clientes y quedan todas en ventas. Si en un futuro se desea volver a cambiar, se puede hacer en grupo o de forma individual. Este cambio no afecta en nada a ninguna ejecución en informes de Power BI. Una forma eficiente de organizar las medidas en un modelo es crear una tabla vacía, sin datos. Esta tabla va a servir únicamente para contener medidas. Desde el menú Inicio, Grupo Datos, elijo Introducir datos. Cambio el nombre, por ejemplo, le llamo Indicadores. No hago nada con los datos y cargo. Cargo directamente una tabla que está vacía. Realmente es un contenedor que hemos creado. Se carga la tabla vacía al modelo, aquí está. Tiene su columna 1. Entonces, como voy a hacer un movimiento masivo, me paso a la vista modelo. Y en la vista modelo, puedo cerrar la ventana de propiedades, mover la tabla de indicadores y pasar todas aquellas medidas que yo quiera pasar, las muevo desde una o más tablas a mi tabla contenedora. Ahora, todas las medidas están en indicadores y la tabla ventas está oculta con todas sus columnas ocultas. Tienes columna 1 porque se crea la tabla con esta columna, pues esta columna la puedes eliminar. Se elimina la columna 1 del modelo y a partir de este momento la tabla únicamente contiene las medidas y si lo ves desde la vista de informes, pues aquí tendrás los indicadores, clientes y productos. La tabla ventas no se ve y puedes crear tantas tablas contenedoras de medidas como necesites. Power BI permite explorar en profundidad los datos, agrupando y desagrupando los puntos de datos siempre que haya más de un campo en el eje de un gráfico o en filas o columnas de una matriz. Todas las opciones del menú para explorar por niveles se activan. Si analizas tus datos por más de un nivel, te recomiendo crear jerarquías de modelo. Eliges tu tabla, la columna y la opción Crear jerarquía. Se crea una jerarquía con el mismo nombre de la columna y además el nivel. Eliges la otra columna y la agregas a la jerarquía. Puedes cambiar el nombre, yo le voy a llamar ubicación. Y esta jerarquía la voy a utilizar en el gráfico que tengo preparado. Pues aquí tienes el primer nivel, que es país, y el segundo nivel, que es ciudad, o el primer y segundo nivel combinados, país y ciudades. En la tabla productos ya hay una jerarquía de modelo que se llama clasificación, que tiene 3 niveles. Tú puedes decidir no utilizar uno de estos niveles en el gráfico concreto que estás mirando. Pues puedes quitar, por ejemplo, el nivel color. En el gráfico no va a aparecer ese nivel, pero sí que vas a mantenerlo en la jerarquía de modelo porque no se modifica. El uso de jerarquías en modelos tabulares es una ayuda efectiva para la evaluación y análisis de las distintas columnas que tienes que evaluar. Cuando seleccionas una columna de texto en Power BI, el gráfico predeterminado es la tabla.
pero este comportamiento puede cambiar, porque se pueden asignar propiedades de geolocalización a los campos del modelo de datos. Elijo la columna y desde herramientas de columnas, en categoría de datos expando y elijo ciudad. Aparece un icono que identifica la columna ciudad como de tipo geográfico. Si marco la casilla, ahora voy a obtener un mapa de ciudades. Esta acción la realizamos con todos los campos del modelo de datos a los que se le pueda aplicar. Puedes ver que según sea la función, así será la propiedad que identifique en el panel compilar. Las numéricas nativas en el informe, como cantidades de la tabla ventas, tienen una función de agregado predeterminado que se puede ver desde herramientas de columnas, propiedades, resumen. La función predeterminada es suma. No se recomienda trabajar con las columnas nativas, sino crear medidas explícitas con DAX para los agregados. Las medidas se crean con las expresiones que ya incluyen la función de agregación. No existe la opción para cambiar la función en herramientas de medición ni en los gráficos que utilicen medidas. Por otra parte, te recomiendo comprobar la configuración de las columnas numéricas que están en tus tablas de dimensiones y que utilizas para describir tu modelo. La columna prioridad de la tabla productos es una columna de tipo numérico, por eso se agrega, y no se debe agregar como valor, sino utilizar en el eje descriptivo del gráfico. Selecciono la columna y desde herramientas de columnas, en resumen, indico no resumir. Desaparece la sumatoria. La próxima vez que elija la columna prioridad, quedará como eje de gráfico o línea de tabla para mostrar las cantidades vendidas según la prioridad. De esta forma gestionamos el control de las columnas numéricas y las medidas en Power BI. En los gráficos y tablas de Power BI, de forma predeterminada, los campos de todo el orden alfabéticamente, lo cual tiene sentido en la mayoría de los casos, pero en algunos casos este orden no se corresponde con el significado de la columna. No tiene sentido, por ejemplo, ordenar alfabéticamente el nombre de los meses ni el tamaño de los productos. En pantalla, el análisis de las fechas por tamaño de producto aparece alto, bajo, medio porque está ordenado alfabéticamente. Tendría sentido si yo lo ordeno por tamaño que fuese alto, medio, bajo o bajo, medio, alto, pero no un orden alfabético. Elijo la columna en productos, tamaño y desde herramientas de columnas expando ordenar por columnas y esta columna tiene asociada una columna que indica el orden. Ahora sí aparece bien ordenado en todos los gráficos que se hayan utilizado y en los que se utilicen en el futuro. Si regreso a la vista datos, puedo ver que siempre que el tamaño sea alto, ordena tamaño es 3, y si cambia, bajo es 1 y medio es 2. Por tanto, tengo para cada texto que existe en la columna tamaño un número diferente que garantiza el orden. Todas las columnas de texto que tengan un orden lógico que no se corresponda con el orden alfabético deben venir acompañadas de una segunda columna que existe y debe permanecer aunque no esté visible en el modelo de datos. Las columnas pueden ser visibles para la visualización. Actualmente todas las columnas están visibles, por lo que todas se pueden utilizar en los modelos del informe. En la vista modelo podemos ver las tres tablas que componen el modelo y todas sus columnas. Además, está la tabla indicadores, no tiene columnas, sino definiciones de medida. Todas las columnas y medidas son necesarias, no hay que eliminar ninguna, pero podemos ocultar algunas de ellas. La primera razón para ocultar una columna es que se utilice en la relación. Estas columnas no se pueden eliminar, pero tampoco se van a usar en la visualización. Entonces, una columna más de control, marcado y voy eligiendo
en las relaciones. Elijo el icono de visibilidad que refleja el cambio. Las columnas ahora están ocultas. Otra razón para ocultar una columna es que sea una columna base para el cálculo. Este sería el caso de cantidades, nuevamente la tecla Control, precio y también precio catálogo de productos. De nuevo, el icono de visibilidad. Ocultamos también aquellas columnas cuya finalidad es ordenar otras columnas. Ese es el caso de ordena tamaño. Y también podemos ocultar cualquier columna que se haya utilizado en una jerarquía de modelo. Sería categoría, la elijo, mantengo control, color y tamaño. Y oculto la visibilidad. Hay que comprobar columna a columna y ocultar todas aquellas que no vayan a ser utilizadas directamente en el informe. Si regreso a la vista informe, pues me queda mucho más despejada la jerarquía de tablas y columnas en el panel de datos. Se puede ver que hay muchas menos columnas y es más cómodo trabajar con esta estructura. El panel de propiedades de la vista modelo reúne todas las opciones para configurar los componentes del modelo semántico, que son tablas, columnas, jerarquías, medidas y relaciones. Hay propiedades comunes como nombre, descripción, sinónimo y visibilidad. Las columnas tienen además propiedades como tipo de dato y formato, y en el bloque avanzado las opciones para ordenar por otra columna, asignar una categoría de datos, una función de agregación predeterminada y la opción de permitir o no valores nulos. A las medidas se les asocia una tabla inicial. Para cambiarlo, despliegas e indicas la nueva tabla. Si fuesen varias medidas, te vas al panel de datos, eliges una, mantienes pulsada la tecla Control, eliges el resto de medidas que quieres mover y las mueves directamente hacia la tabla destino. Las medidas tienen además otras propiedades como formato y en el bloque avanzado admiten algunas opciones de categorías de datos. Las jerarquías tienen la opción de modificar el orden de los niveles e incluso eliminar niveles. Una vez realizados los cambios, hay que aplicar. Las columnas, jerarquías y medidas comparten una propiedad que es carpeta para mostrar. Por ejemplo, podemos elegir varias medidas manteniendo la tecla Control marcada y decidir que todas ellas van a ir en una carpeta que se llame Importes. Se crea una carpeta que se puede contraer o desplegar con todas las medidas. Es una propiedad interesante, ya que la agrupación de elementos ayuda mucho a efectuar el análisis en el momento de creación de informes. El panel de propiedades también se activa para las relaciones y dispone de propiedades muy específicas. Desde el panel de propiedades en la vista modelo, puedes gestionar la configuración y el comportamiento de todos los elementos que conforman tu modelo de datos. Al utilizar una jerarquía de modelo o incorporar más de un campo a un eje, es posible realizar el análisis por niveles, ya que se activan botones adicionales, aparecen nuevas opciones